Hola, bienvenidos. Yo soy Santiago Montoya. Yo soy practicante de selección de la Vicepresidencia de Talento y pues este tema de sexualidad me ha venido interesando desde hace bastante rato. Voy a empezar ya con la presentación. Quise comenzar con esta foto de David Bowie porque es una de las personas que más representa como toda este pensamiento y toda esta diversidad de género y diversidad de expresión de género que se ha venido dando desde hace muchísimo tiempo. Esto no es un tema de estos últimos años, esto no es un tema de este siglo, esto es un tema desde hace rato. Bueno, lo llamé niño, niña, pues la pregunta de es niño, niña vino después de una conversación con mi equipo, yo les estaba contando el tema, les estaba contando qué era lo que quería exponer y salió como esa pregunta. Entonces yo quiero tocar temas de sexualidad, qué mejor que esa pregunta que de pronto se hacen algunas mujeres cuando están embarazadas de ¿será niño, o niña? Pues en verdad no sabemos si va a ser niño o niña, incluso cuando la criatura del humano nazca. Eso, esa persona lo va a ir decidiendo a lo largo de su vida. Y ya van a entender por qué dije eso. Bueno, esta es una pequeña presentación mía. Santiago Montoya, soy estudiante de psicología de octavo semestre en EAFID. Soy reclutador de talento, vicepresidente de talento en Pragma y también soy investigador en el semillero Psicosalud. Entonces, desde la parte de estudiar psicología y la parte de ser investigador, he podido tener como algunos espacios o algunas herramientas que me han acercado un poco más a esa parte de poder buscar información sobre este tema, sobre el tema de la sexualidad y sobre el tema de género. Bueno, les cuento que desde 11, cuando yo estaba en el colegio, antes de la universidad, yo estaba comenzando a investigar temas de sexualidad, temas de la comunidad LGBT, de qué significaba cada una de las cosas, qué era la teoría queer. Y pues ahí saqué uno de los proyectos que uno hace en el colegio, que es como la monografía. Ahí comencé con todo este tema. Luego en la universidad con algunas materias, los profesores querían que yo expusiera o que yo presentara como esos conocimientos que tenía desde antes y que estaba como, o que a veces comentaba. Entonces comencé a formalizar un poco más este tipo de conocimiento y ahí tuve como una actualización del conocimiento que ya tenía. Y finalmente, el semestre pasado, el año pasado, perdón, todo el año 2019, estuve en una investigación sobre VIH, sobre creencias y percepciones de la enfermedad de personas que viven con VIH, y allí tuve la oportunidad de trabajar con una fundación. Entonces, en esta fundación habían personas muy diversas, habían personas transgénero, personas de diferentes orientaciones sexuales, con las que pude plantear conversaciones, pude hablar de diferentes temas y ahí hubo como una nueva actualización de todo mi conocimiento. Entonces ya lo que les voy a presentar después de esto es esta como reactualización constante que estoy teniendo de las teorías de género, de las teorías de sexualidad y es básicamente una explicación de como el diccionario de conceptos que son importantes para el género. La foto que ven ahí es una foto de hace bastante tiempo, cuando todavía era como joven y tenía menos barba. Listo, entonces comenzaríamos con la palabra sexo. A lo largo de la presentación les voy a presentar cuatro temas: sexo, género, expresión de género y orientación sexual. También voy a dar una pequeña explicación del concepto de trans desde esas diferentes partes. Y pues después de cada una de las partes, después de sexo, después de género y va a haber un espacio para preguntas, porque yo sé que son muchos conceptos, es muchísima información y de pronto tienen preguntas del comienzo de la presentación y no quiero dejarlo todo como hasta el final. Entonces comenzamos con que sexo es el componente biológico, es esa parte fisiológica, esa parte que ya se va formando desde que nacemos y desde que estamos pues en el vientre. Entonces se compone de tres cosas: se compone de la genitalidad, la carga cromosomática y la carga hormonal.
Ahí vemos pues una imagen del aparato reproductor masculino y comenzamos con la carga cromosomática. Bueno, si alguno se acuerda de, de ciencias naturales en el colegio, pues toda esta parte de sexo va a ser básicamente ciencias naturales. Se acuerdan de los cromosomas. Y cuando el feto se está formando, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, comienzan a juntarse cromosomas de la madre y del padre. En uno de los, de los pares cromosomáticos, creo que es el cromosoma 26, me parece alguno de esos, o el 23, bueno, el último es el cromosoma de sexualidad, y se combinan los cromosomas XX o XY. Eso es como el común, eso es como lo que todos sabemos. En el XX se puede decir que es una mujer o se puede decir que es una hembra, y en el XY se puede decir que es un hombre o un macho. Ahora, de esta carga cromosomática salen variaciones, pueden haber variaciones. Y son estas tres principalmente que están ahí abajo, es decir, el síndrome de Jacob, el síndrome de Klinefelter y el trisoma X. Entonces, de estos tres, el que es menos grave es el síndrome de Klinefelter, que es el síndrome XXY. Se da obviamente solo en personas que se podrían considerar machos, ya que está pues el cromosoma X, y tiene menos déficit o tiene menos implicaciones a futuro, a comparación con el síndrome de Jacob o con el síndrome de trisoma X. Entonces, el síndrome de Jacob es una duplicación en el cromosoma Y. Y lo que hace, pues también es llamado el síndrome de supermacho porque hace justamente eso. Comienzan a salir características de masculinas mucho más exageradas. Entonces hay agrandamiento de aparato reproductor, hay hombros más anchos, son más barbados, más grandes. Y por el otro lado está el síndrome triple X, que es síndrome de trisomía, perdón, X, o síndrome triple X también, que ya es todo lo opuesto. Sería como un tipo de superhembra en el que las características de las hembras se ponen como más claras. Entonces hay pechos más claros, pues más voluptuosos y esas características pues femeninas que todos conocemos mucho más marcadas. Ahora, con el síndrome de Jacob y con la trisomía X, hay problemas ya a nivel más genérico. Entonces, no solo hay modificaciones en la forma como las personas van desarrollándose sexualmente, sino que también hay complicaciones en la parte más neuropsicológica, más neurológica, perdón. Entonces tenemos problemas de atención, tenemos problemas de aprendizaje, tenemos problemas de crecimiento. Entonces estos síndromes, más que problemas hormonales, más que problemas sexuales, son problemas fisiológicos en todo su aspecto. Bueno, pasando el aspecto cromosomático, tenemos el aspecto hormonal. Desde la parte de las hembras tendríamos el estrógeno y la progesterona como las hormonas que son más prevalentes, y desde la parte de los machos tendríamos la testosterona como la hormona más prevalente. Es decir, las tres hormonas están en todos los humanos, pero en uno de los dos sexos está más presente que en el otro. Pues aquí se va a pasar muy rápido porque yo no soy cero bueno en química, entonces no voy a explicar esas formulitas químicas. Y finalizaríamos la parte sexual, la parte pues, del sexo, con la genitalidad, con el genital, que serían los órganos reproductores, tanto internos, que es como toda esa parte que está dentro del cuerpo, que nosotros no podemos ver a simple vista, como los externos, que es justamente la papaya y la berenjena, que es lo que nosotros podemos ver a simple vista. Bueno, ahora estas tres características se juntan, el síndrome cromosoma, el aspecto cromosomático, el aspecto hormonal y el aspecto genital, se juntan para definir cómo sería el sexo de las personas. Entonces tenemos tres tipos de sexo. Tenemos el macho, la hembra y la intersexualidad.
El macho sería una persona que le concuerdan esos tres aspectos, es decir, le concuerda el, el aspecto hormonal, el aspecto cromosomático y el aspecto genital. Y la hembra es cuando le concuerdan también estos tres aspectos, pero desde el otro lado, desde el lado de las hembras, es decir, ser XX, tener más estrógeno y más estrógeno, perdón, y progesterona, y tener órganos reproductivos internos y externos concordantes al sexo de hembra. Por el macho, ser XY, tener prevalentemente progesterona y tener aparatos reproductores externos e internos concordantes de machos. Ahora, cuando hay una combinación, ya sea de carga hormonal, de carga cromosomática o también de tamaños o de implicaciones, pues ya al aparato reproductivo, están las personas intersexuales. Por eso es que hay 55 combinaciones diferentes, porque tenemos estos tres aspectos que si ven, pues son tres aspectos que se diferencian en cada cosa, o sea, tenemos varios tipos, entonces varían mucho, por eso hay diferentes tipos de sexo. La intersexualidad es lo que antes llamábamos hermafroditas, que pues después de, bueno, el siglo pasado a finales, después de hacer como toda una revisión de la implicación ya más médica que tenía el concepto de hermafroditismo, se hizo el cambio a intersexual y es más el concepto de estar entre sexos, intersexo, es decir, estar entre macho y entre hembra, estar ahí como pululando y bien, yéndonos de un lado más o al otro. Bueno, creo que aquí se acaba la parte de sexo. No sé si hay preguntas hasta este momento. Vale. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola. Yo creo que no, por el momento podemos seguir y cualquier cosa, por ahí levantamos la mano para hablar contigo, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces vamos a seguir con género. Gracias, vale. Ujú. Ya el concepto de género está más orientado no a esa parte física, esa parte fisiológica con la que nosotros llegamos al mundo, sino que está relacionado con las construcciones sociales y con las identificaciones que las personas tienen cuando van creciendo. Es decir, en en el proceso de desarrollo de un infante, se tienen relaciones con personas que están más orientadas hacia un hombre y personas que se ven más como mujeres. Es decir, tenemos el papel de padres y el papel de madres. Que quede claro que estoy hablando de papeles, no necesariamente el papá y la mamá. O sea, puede ser un tío que cumple la función de padre, pero tenemos siempre como esas dos ideas, que haya un papel de padre o una imagen de padre y un papel de madre o una imagen de madre. Y con estas dos imágenes es que nosotros sacamos nuestra identificación y es de donde sacamos nuestro género. Es decir, tenemos hombre y mujer y todo lo del medio. Tenemos hombre y mujer y otra vez como una gama, una posibilidad que se puede dar entre ese espacio entre el hombre y la mujer. Eh, Bueno, de ahí es importante sacar el tema de los conceptos binario y no binario. Como pueden ver, tengo tres fotos ahí. Las dos primeras son pues de dos modelos, uno con un rol, una pose y unas características muy masculinas, muy de un hombre. Y la otra con un rol, una pose y unas características muy de una mujer. Son esas construcciones sociales, esas ideas que nosotros creemos que sería un hombre y una mujer. Y finalmente estaría Ezra Miller en uno de las pasarelas pues, que fue, de las alfombras que fue, que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre súper raro, pero Ezra fue con una expresión, con una vestimenta y con una ideología muy orientada hacia lo no binario. Es decir, no encajo en esas dos opciones. Es binario, por eso el concepto se llama binario. Bi es de dos, o sea, tenemos nada más hombre y mujer, o lo no binario, que sería todo lo que no entra en esas cualidades de hombre y mujer. Ezra Miller se considera queer, que es un concepto, queer es un concepto de la teoría de género que nació en los años 80
que básicamente lo que dice es que no debe haber como etiquetas, no debe haber nombres para lo que nosotros nos queremos identificar, sino que debe ser algo mucho más desde cómo me siento yo, cómo me quiero llamar a mí mismo. Entonces tendríamos como esas dos partes, binario o no binario. Y luego tendríamos los tipos de género que se podrían diferenciar. La foto es nada más para que tengamos un espacio gracioso, no porque tenga algo que ver con el tema. Pero bueno, volviendo, tenemos tres tipos de género, por así decirlo. El cisgénero, el concepto cis quiere decir cerca de o de este lado, es decir, que el género o la forma o el concepto con el que nosotros nos identificamos, ya sea hombre o mujer, es igual al sexo con el que nacimos, es decir, macho o hembra. Entonces, por ejemplo, yo nací macho, yo pues no sé si mis cromosomas son XX, espero que mis cromosomas sean XX, yo sé que en mi cuerpo hay más testosterona porque tengo barba, porque mis hombros son más anchos que mi cadera y por varias otras características masculinas, mis aparatos reproductores externos son de un macho, no sé los internos porque nunca me he hecho una radiografía o algo donde los pueda ver, pero sé que mis externos son de un macho. Entonces, mi sexo como tal es de macho y yo me identifico como un hombre, es decir, yo soy una persona cisgénero. Ahora tenemos el otro concepto, el transgénero, en el que el sexo con el que se nació, el sexo con el que sí, que en el sexo con el que nacemos, es diferente o es opuesto a el género con el que nos identificamos. La palabra trans viene es justamente lo opuesto a cis. Trans significa de el otro lado o más lejano de. Entonces, si por ejemplo yo soy un macho, nací con cromosomas XY, las hormonas que más están en mi cuerpo es la testosterona, mis aparatos reproductores externos e internos son de un macho, sexualmente soy un macho, pero en tanto género me identifico como mujer. Entonces de ahí eh, podemos decir que es una persona transgénero, es decir, el género con el que se identifica es opuesto al sexo con el que nació. En la parte de transgénero entran muchas otras cosas y muchos otros conceptos que han venido surgiendo a lo largo de los años, desde los años 80 que vino como toda la explosión de la diversidad sexual, más orientada a la diversidad de la orientación sexual, pero que también abrió campo a luchas por la expresión de género, por la posibilidad de que las personas sean libremente trans desde sus diferentes aspectos. Pero entonces sí, en los últimos años se vinieron creando otras características como gender fluid o género fluido, como la teoría queer, que fue lo que les expliqué ahorita, que también podrían entrar en la categoría de transgénero, es decir, el género con el que se identifican, ya sea que unas veces es más como un hombre, otras veces es más como una mujer, es diferente al sexo con el que nacieron, que ese sí puede ser macho, hembra o intersexual. Eh, Finalmente tendríamos el agénero, una persona agender o agénero que no se identifica con nada o no se quiere identificar con nada. Aquí tenemos, pues yo pongo ahí sexo slash y entre signo de interrogación género, es decir, hay una persona que sí se quiera categorizar, si quiera definir un género, entonces ahí también está como esa parte de a género en el que alguien puede decir, yo no me quiero identificar con nada, yo no me quiero llamar de ninguna manera. Eh, Listo, bueno, creo que ahí terminaríamos entonces con género. Vale, ¿hay alguna pregunta por el momento? Santi, Santi, aparecí yo por acá. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Por acá escuchando todo súper bueno. Y tenemos una pregunta. Listo. Daisy Villalba nos dice, me gustaría entender bien lo de super hembra y super macho. ¿Qué implicaciones tiene para la persona? Ujú. Ok, entonces devolviéndonos a la parte de sexo, eh, acá, el hecho de ser, tener cromosomas XYY o XXX, síndrome de Jacob o la trisomía X.
Consecuencias, pues son muy variadas y pueden ser dependiendo de cada persona. Pero generalmente hay problemas de aprendizaje, hay problemas de atención, es decir, todo problemas muy neurológicos, más orientados hacia la capacidad del cerebro de irse desarrollando. Y también pueden haber problemas en el desarrollo ya fisiológico, es decir, eh, cuando se va creciendo y se tienen problemas de pronto con los genitales propiamente. Ya sabemos que en el síndrome de supermacho hay una, ¿cómo decirlo? Hay muchas marcas de las características de un macho, es decir, tienen genitales más grandes, tienen un cuerpo más grande, entonces pueden haber problemas ahí desde la parte fisiológica también, desde la parte física de mantener mi cuerpo y mi aparato reproductor. También sí, el síndrome de Jacob tiene más problemas a niveles emocionales. Se ha evidenciado que son un poco más agresivos que cualquier otro tipo de población. Entonces, en sí, pues son más problemas fisiológicos, son problemas en el crecimiento y en el desarrollo físico, problemas neurológicos en tanto aprendizaje y atención más que todo, y en el síndrome de Jacob principalmente se ve problemas emocionales, problemas en manejo de ira, problemas en reacción, justamente por la implicación de que el hecho de que tengan cromosomas XYY hace que tengan más carga o más hormonas de testosterona. Entonces hace que todo su cuerpo se desarrolle de una manera diferente y mucho más extrema que un macho normal. Bueno, no sé si ya quedó la respuesta de Daisy solucionada o hay otra duda. Santi, por Bueno, aquí mientras tanto intervengo con otra pregunta de Laura Vergara. Ella quiere saber si agénero es lo mismo que queer. a género es lo mismo que queer. Ya nos iríamos por acá. El término queer está más orientado y nació desde una teoría política. Entonces, pues está mucho más orientado hacia la política y hacia crear nuevas formas o nuevas prácticas de ver la diversidad sexual. Entonces, por eso no podría entrar en cierta medida como en toda la teoría de género como tal. Podría entrar desde un componente histórico y desde la teoría queer nació todas las ramas de género, pero a este momento, en la actualidad, no se podría meter como la teoría queer en la parte de género. Si es un gran componente histórico, si es una gran influencia para toda la creación de teorías y toda la creación de nuevas formas de ver el género, pero está más orientado hacia la política. Entonces, es más como un referente histórico, no tanto una categoría de género como tal en este momento. Listo, no sé si ya quedó la... Y sí, por ahora no tenemos más preguntas, yo creo que podemos seguir avanzando. Súper. Bueno, seguimos entonces con expresión de género, que esto está desligado con el género como tal. Vemos que la expresión de género está más guiada por la vestimenta y los comportamientos. Yo ahí pongo una frasecita que es una gama de colores y una gama de expresiones. ¿Por qué? Porque tenemos como comportamientos típicos de un hombre y una mujer. Y en esos comportamientos típicos, una persona que se considere un hombre, por ejemplo, yo me considero un hombre, puedo tener comportamientos femeninos, puedo mover la mano de una manera más femenina, o puedo, como está en la foto, ponerme una falda. Y esa es mi expresión de género. Yo me quiero expresar con cosas, con conductas, con movimientos, en tanto ropa, de una manera un poco más femenina. No es tanto como yo me identifico. O sea, eh, no es ya una construcción social, no es desde la cabeza, no es desde yo me identifico más como un hombre, sino más de cómo nosotros le mostramos al mundo quiénes somos. Entonces tenemos a Cara Delevingne vestida de una forma muy masculina, bueno, no los tacones, que ahí se los corté incluso, pero bueno, Cara Delevingne vestida de una forma muy masculina, y tenemos a este chico modelo vestido con una falda, que tampoco es de una forma demasiado femenina, sino que está vestido también muy masculino, pero con el detalle de una falda.
Entonces ahí vemos como modificaciones en la expresión de género o detalles en nuestra expresión en la que se pueden dar cosas del género contrario. Ahora, esto es más como una gama de colores, no como una línea de grados como yo estaba presentando las otras dos. Sí es más como una gama de colores porque hay muchas posibilidades. Es decir, podemos tener una expresión de género totalmente contraria al género que nosotros tenemos. O podemos tener una expresión en tanto vestimenta un poco femenina, pero tener comportamientos e identificarme como un hombre. Por ejemplo, este chico está vestido totalmente masculino, tiene una falda, pero puede comportarse totalmente como un hombre y puede identificarse como un hombre. Entonces, sí, la expresión de género es más justamente, pues está más orientada justamente a este tema de expresarse y a este tema de cómo me visto, cómo me siento con la ropa que me pongo y cómo me comporto. Cuáles son esos comportamientos que están un poco más lejanos o un poco más cercanos a los típicos que se esperan de cada uno de los géneros, de hombre y de mujer. Bueno, ahí ese tema de expresión de género es muy corto, me parece que lo podemos pasar y juntar como con trans en la parte de preguntas. Eh, Me falta todavía la parte de orientación sexual, pero quiero hablar primero de trans, del concepto de trans porque abarca las tres anteriores. Tenemos la transexualidad, los transgénero y el travestismo. Son tres cosas diferentes. No es la misma forma de ver un trans, son tres trans diferentes. La transexualidad es que se modifica biológicamente desde los tres componentes que había comentado. Se modifica, bueno, desde dos, mejor dicho, se modifica biológicamente en tanto hormonas, es decir, las personas transexuales consumen hormonas que son del sexo contrario. Por ejemplo, si yo en algún momento quiero ser sexualmente, quiero ser transexual y quiero volverme fisiológicamente como una mujer, comenzaría a consumir primero progesterona y el otro ya se me fue. Comenzaría a consumir hormonas del sexo de hembra o todo lo contrario, si una hembra quiere ser un macho o quiere comenzar esa transformación de macho, comienza a consumir testosterona, comienza a consumir hormonas del sexo contrario. O está ya la modificación quirúrgica de los órganos reproductores externos. Claramente los órganos reproductores internos no se pueden pues transformar. Los órganos reproductores externos se pueden hacer de un lado al otro, es decir, una vagina se puede convertir en un pene y un pene se puede convertir en una vagina, y ahí se implicaría la transexualidad, en tanto haya una transformación, un cambio en órganos reproductores externos o en hormonas. Los cromosomas no se pueden cambiar y los órganos reproductores internos se pueden retirar, pero tampoco se pueden cambiar. Eh, bueno, ya desde la parte del otro tipo de trans que hay, es transgénero, que yo ya lo había hablado antes, es esa discordancia entre el sexo y el género, es esa discordancia entre el sexo con el que nacemos y el género con el que nos identificamos. Por último está el travesti, que es que se viste y se comporta diferente a el género que tiene. Bueno, aquí creo que lo que escribí, se dice se comporta sexo diferente a género, lo escribí un poco confuso, pero explicándolo más es que se identifica y su sexo están concordes, pero se viste y se comporta totalmente contrario. Es decir, alguien que tiene sexo de macho se identifica como hombre, pero se viste y se comporta totalmente femenino. Se viste y se comporta totalmente diferente. O viceversa, alguien que tiene sexo de hembra se identifica como mujer, pero se viste y se comporta como un hombre, se comporta como el género masculino, creo que lo dije mal. Alguien que tiene sexo de hembra se identifica como mujer y se viste y se comporta como un hombre, todo lo contrario. Listo sería la parte de trans, los tres tipos que hay. Ahora, la transición de un lado al otro. Le decimos él o ella. Tenemos el caso famoso de Caitlyn Jenner, que antes era Bruce Jenner. Pues es muy famoso porque es el papá, la mamá de los Kardashians.
Y entonces, cuando, pues hace muchos años estaba Bruce Jenner, pero ahora tenemos a Caitlyn. ¿Cómo le decimos? ¿Ya es él o es ella? Entonces, cuando una persona está está en su proceso de transición de un género o de un sexo al otro, se le dice cómo esa persona está cambiando. Es decir, tenemos una persona que antes era mujer, antes era hembra, y ya está cambiando a ser transexual y transgénero, es decir, ya está cambiando a ser un macho o un hombre. Ya se le dice él, no se le dice ella, porque es la actualización que esa persona está teniendo en su sexo y en su género. Entonces, cuando hay una transición de sexo y género, se le dice como la persona se está identificando en ese momento. Si se identifica, si antes era un hombre y ya se identifica con una mujer, se le dice entonces ella. Si antes era una mujer y ahora se identifica con un hombre, se le dice entonces él. Ahora, este tema de transición puede complejizarse mucho y el tema de sexualidad se puede complejizar mucho si entramos como a los pequeños detalles, a los pequeños rasgos. Por ejemplo, si alguien que se identifica como hombre luego no se quiere identificar como mujer, sino que quiere quedar como a género, pues ya se entraría como a ver los detalles. Pero a grandes rasgos sí sería decirle a esa persona desde la actualización que ha tenido de su sexo y su género. Por ejemplo, a Caitlyn Jenner, antes conocido como Bruce Jenner, se le dice ella, no se le dice él. Vale, tenemos hasta ese momento preguntas con transición o podemos avanzar. Sí, tenemos una cortica de Daisy Villalba. Ella dice, una persona que se identifica como no binario, ¿en qué categoría queda? Cuando ya está transitando, no sé si ahí sí nos puede decir rápidamente si es cuando ya está transitando o en qué momento se refiere a eso de cómo quedaría. Bueno, si quieres esperemos un momentico mientras Daisy nos responde y avancemos, que yo te aviso cuando ella vuelva y haga la intervención. Ok, listo. De todas maneras, nada más nos falta un concepto de la teoría de género y es la orientación sexual. La orientación sexual, a mi parecer, como yo lo veo, debe tener una modificación, debe tener una actualización del nombre, porque en sí, pues sí es orientación sexual, pero está más orientado hacia la atracción que una persona tiene hacia otra persona. Entonces, de orientaciones sexuales tenemos muchos tipos. En la foto está, pues la primera opción es dos mujeres que, que se están besando, es decir, dos mujeres que son lesbianas. En la parte de abajo de estas dos mujeres tenemos a un hombre y a una mujer besándose, es decir, una pareja heterosexual. Y en la parte de al lado tenemos a dos, pues, en esta parte tenemos a dos hombres que se están besando, es decir, una pareja gay, las lesbianas y los gays son homosexuales, los dos. Ahora, de la esquina de arriba tenemos el caso de esta pareja desde una serie que se llama Sense8. La cosa es que la chica rubia es transexual, antes era hombre y ahora es mujer, y la chica morena es cisgénero, es decir, ella nació como hembra y pues se identifica como mujer. En este caso, las dos serían pues lesbianas, y como le digo, la mujer morena es una mujer cisgénero, es decir, es hembra de nacimiento y es mujer por identificación y le gustan las mujeres, y la mujer rubia es transgénero, nació como un macho, se identificó como mujer e hizo la transición y le gustan las mujeres. Como hay esa actualización del género y ella pasó de ser macho a ser mujer, entonces se considera una mujer transexual lesbiana. Es decir, esta pareja sería una pareja de mujeres lesbianas, homosexuales. Ahora, la atracción desde una parte más general, desde una parte no poniéndole tantas categorías, se divide en dos lados, en atracción romántica y atracción sexual. Es decir, esa atracción que nosotros podemos tener hacia cualquier otra persona desde estos dos lados, desde que tanta afinidad, desde que tanta sí, atracción romántica sentimos hacia el otro, o desde que
atracción sexual sentimos, esa sensación de que nos prende y como que nos calienta un poco entre una persona y otra. Ahora, en orientación sexual hay muchísimas variaciones, muchísimas, son demasiadas porque tanto estos dos tipos de atracción, la romántica como la sexual, se pueden ir dando en diferentes niveles. Puede haber por cierta persona una atracción más romántica y por cierta otra persona una atracción más sexual. Y también pueden haber muchas modificaciones con todo lo que he hablado antes, es decir, como el caso este que está en la foto de la chica morena y la chica rubia de Sensei, de una persona transexual, transgénero, que le gustan las personas del mismo género. Es decir, esta chica es una mujer transexual, pero también le gustan las mujeres. Y así pueden entrar muchísimas variaciones que pues no me voy a adentrar en este momento porque eso no es parte de la teoría de género, sino que ya sería más desde, bueno, sí es parte de la teoría de género, pero es mucho más detallado y es mucho más desde ese lado. Yo quería mostrar más el aspecto general y las formas de atracción u orientación sexual que nosotros podemos tener hacia las demás personas, teniendo como un gran panorama desde las diferentes posibilidades que pueden haber. Eh, Listo, ya eso sería entonces por toda la presentación. No me quería ir sin antes darles este mensaje de cada persona es un mundo de combinaciones, las categorías y conceptos no nos definen. En todas las presentaciones que he hecho de este tema pongo ese mensaje porque me parece supremamente potente terminar mencionándole a todos de que aunque están todos estos conceptos, aunque están todas estas categorías, todas estas definiciones, cada persona es un mundo diferente. Cada persona se conoce a sí mismo, conoce sus tipos de atracciones, conoce sus identificaciones y todos somos diferentes y nosotros tenemos que mortirizar por ver qué categoría entramos, en sexo que somos, en género que somos, cómo es mi expresión de género y qué tipo de persona nos gusta, sino que debemos de conocer estos temas para tratar a los demás y tratarnos a nosotros mismos, pero tampoco volverlo como un concepto que nos martiriza por poner esa categoría. Ahí está mi nombre y mi correo de Pragma por si me quieren contactar y hablar un poco más de este tema. Vale, hay preguntas, comentarios, ya abrimos el espacio a que alcen la mano y nos puedan hablar de lo que opinan, de lo que el mensaje que quieran compartir o la pregunta que tengan sobre ya todo el tema. Vale. Listo, Santi. Por aquí retomo la pregunta que teníamos antes con Daisy. Ella nos preguntaba anteriormente que una persona que se identifica como no binaria, ¿en qué categoría queda? Ahora nos especificó que ella se refería a cualquier momento. Nos dice, o alguien que es no binario necesariamente tiene que estar en esa transición. Alguien que es no binario desde antes, pues no entraría como en esa transición, sino que entraría ya a definirse o a desarrollarse cómo se sienta. Esa pregunta que, bueno, me parece que va muy orientada a este mensaje que dejó del final, que es que alguien que desde el principio no se define, pues no tiene nada que cambiar, porque en verdad no hay algo establecido que se tenga que cambiar, hay algo no definido. Listo. Por aquí, un espectador anónimo nos dice, alguien como Taylor Mason de la serie Billions, ¿cómo se debería llamar correctamente en cuanto a las categorías de las que tú nos hablabas? Ay, no, no conozco a esa No persona. conocemos. Si quieres, el espectador anónimo ahorita nos da un poquito más de contexto de quién es esta persona para ver si logramos resolver esta inquietud. Contarnos qué es. Por aquí, Ana Carolina Sánchez. Hola, perdón porque llegué tarde y seguramente lo aclaraste, pero quiero saber, ¿qué es sexo? ¿Qué es género? ¿Es diferente? Sí, bueno, a grandes rasgos, el sexo es el componente fisiológico con el que nacemos, es el componente que ya viene como preestablecido, que se compone en tres cosas: cromosomas, hormonas y aparatos reproductores internos y externos. Y el género, por otro lado, es
las identificaciones y esa construcción social que hemos hecho a lo largo del tiempo. En el género, pues ya habrían tres categorías, no, en el sexo hay tres categorías: macho, hembra, intersexual. Y en el género ya es un poco más complejo, está hombre-mujer y todo lo que pueda entrar en el medio, que eso viene relacionado con el concepto de binario, que sería hombre-mujer, y no binario, que sería como todo lo demás, y cisgénero y transgénero. Cisgénero es que su sexo y su género se concuerdan, y transgénero es que el sexo y el género es diferente, así como a resumidas cuentas. Santi, por aquí seguimos con el espectador anónimo. Es que nos sigue preguntando por Taylor Mason, pero porfa, cuéntanos quién es él. Si quieres, aquí te compartimos la cámara y el micrófono para que nos hables y nos expliques quién es este personaje para que Santi pueda dar tu respuesta, porque él nos estaba preguntando que cómo se refiere uno a esa persona, si es por su pronombre o cómo. Que porque él dice que Taylor Mason no es binario. Pues esperemos entonces que nos comparta pantalla o algo. Espectador anónimo, por aquí te esperamos para conocerte, a ti y a Taylor de paso. Bueno, Santi, aquí por el momento en el chat no tenemos más preguntas, tenemos 25 personas conectadas. Y nada, no tenemos más comentarios. Por aquí Ana Carolina Sánchez dice que nos mandes una fotico de Taylor Mason, porfa, para poder resolver la inquietud. Yo creo que ya todos tenemos la curiosidad de saber quién es. Claro. Bueno, aunque yo tengo compartida pantalla, lo podemos buscar en un momentico. Listo, para ahí nos la regaló Laura Vergara. Xiomara sugiere que nos veamos la serie, que es muy buena. Marta también se la vio toda. Ah, bueno, ya por aquí nos mandaron al chat el enlace del personaje que queremos ver, Santi. Ahí puedes hacer clic en chat y tienes el enlace que lo mandó Luis Vela. Sí. Bueno, quedémonos con la respuesta que nos dio aquí Laura. Chicos, sí, exacto. Claudia nos dice, igual solo viendo al personaje no se puede definir. Claro, Santi, me imagino que tendrías que tener un contexto de quién es para poder dar respuesta a esta pregunta. Sí, por aquí Laura Vergara dice que tiene una pregunta con los no binarios y luego nos dice, uno se refiere como femenino o masculino. En inglés se usa they o them, pero en español no sé. Bueno, oficialmente no hay. O sea, por norma y gramaticalmente correcto, no existe una posibilidad de llamarlos. Pero está pues el famoso elye o elles, si es en plural, para una persona no binaria o una persona que no, que su pronombre no se define como él o ella. Pero pues la RAE no aceptó este pronombre, entonces, o sea, por regla no está, pero normalmente se le puede decir ella. Santi, por aquí Claudia nos levantó la mano, ella quiere intervenir. Claudia, te ascendí como panelista para que por favor nos habilites tu micrófono y tu cámara para así poder verte y escuchar tus comentarios. ¿Listo? Listo, ¿qué más? La verdad, yo estaba viendo la respuesta, la pregunta en el chat, inmediatamente mi computadora empezó como clac, 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 y ya como que eres panelista, pero bueno. Santiago, hola, gracias por la charla, estuvo muy chévere, y mi pregunta es, ¿vos cómo crees, o en tu experiencia, en todo lo que ya has conocido y hablado, qué es la mejor manera de uno explicarle a los papás esto? Porque, por ejemplo, con mi mamá me pasa que a veces vemos a una persona, a una chica trans, o lo que la gente conoce como un travesti, y entonces mi mamá es como, ay, deja que él pase, y yo soy como, no más, deja que ella pase, y ella es como, no, él, porque mira que es un hombre, y yo, ay, no, es una mujer, pues si se dice como mujer es porque quiere ser una mujer, entonces trátala así, y entonces ese tema con ellos es como todo difícil de explicar, me parece a mí. A ver, ¿qué sabes tú? ¿Qué has escuchado tú? Bueno, Gracias. gracias Claudia por la pregunta. Bueno, Claudia, te cuento que estoy en la misma situación con mis papás. Pues
la parte de valores ya un poco más religiosos entra ahí en juego. Entonces, en verdad, no hay como una posibilidad o un truco mágico cual explicarle de esta forma a los papás, porque ahí entran muchísimas cosas ya de personalidad, de valores, de creencias que tiene pues cada uno. A mí me parece que entender estos temas está más orientado por la apertura que uno pueda tener hacia la diversidad que tienen las personas. Entonces, en verdad, no hay como una forma mágica de explicarle a las demás personas estos temas, sino que hay que tenerles paciencia hasta cierto modo y entender también los valores de los demás. De todas maneras, algo que a mí me puede funcionar es la parte de actualización, pero pues, en decirles, no, es que esta persona antes era hombre, pero ya se actualizó y ahora es mujer. O sea, en este momento esa persona es mujer. Entonces, pero eso pues no sirve con todo el mundo. Así que hay muchas cosas ahí en juego que pueden afectar. Santi, Ana Carolina Sánchez dice, cuando uno pregunta, ay, perdón, cuando uno pregunta a las personas para saber si es hombre o mujer, ¿cómo se le debe preguntar? ¿Qué sexo eres? No, ¿qué género? Hombre o mujer es género. El sexo es macho o hembra, tal como los animales. El sexo es fisiológico, es eh, de nuestros genes animales. O sea, los animales son machos o hembras o intersexuales, igual las personas. Si es por el género, si es ya tú cómo te identificas, para ver si nosotros le vamos a decir él o ella, es tú qué género eres o cómo te identificas. O simplemente te digo él o ella, pues a mí también se me ha salido así. Pero sí, pues más formalmente, y así que tú parezcas súper culta, ¿con qué género te identificas o qué género eres? Bueno, esta pregunta te la voy a leer un poquito más despacio. Karen Grisales nos dice, si una persona es de un sexo y se identifica con otro, ¿cómo se trata con esa persona? Si es hombre por sexo, por ejemplo, pero se identifica como mujer, ¿es él o ella? Ahí sería ella, justo por lo que acabo de decir. Los pronombres vienen del género, viene de la identificación con la que nosotros, pues la identificación que nosotros vamos formando. Entonces, si una persona tiene pene, tiene cromosomas X, XX, pues tiene pene, cromosomas XX y tiene más que todo hormonas de testosterona, pero se identifica como mujer, se le dice ella. Listo. Ana Carolina Sánchez. Y si uno quiere saber si es gay o lesbiana o trans, etcétera, ¿cómo se les puede preguntar? Bueno, trans y gay o lesbiana, o sea, ser homosexual no es lo mismo que ser trans, son dos cosas diferentes. Entonces, nada, pues si le estás preguntando por la orientación sexual, simplemente eso, cuál es tu orientación sexual, a ti qué tipo de personas te gustan, y ya si es trans, ya es una pregunta diferente. Y pues está en la comunidad LGBT, está abiertamente permitido que se pregunte si es trans. Pues en general yo nunca me he encontrado ningún inconveniente con esa pregunta de, hey, ¿tú eres trans? Pero pues trans y orientación sexual es dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes. Aquí nuestro espectador anónimo nos está preguntando que si puede preguntar por orientación sexual o que si el tema es solo sobre identidad de género. Santi, yo creo que, ¿cómo te sientes para responder esta pregunta? Sí, podemos hablar de orientación sexual, ¿no? Pues sí, podemos hablar de orientación sexual. La cosa es que orientación sexual generalmente es un tema complejo se va por muchas ramas y nos falta poco tiempo. Entonces, si la pregunta es muy puntual, de una. Si la pregunta se va por las ramas, pues ahí vemos cómo la podemos tratar. Primero, pues leamos. Pues bueno, no. Aquí Ana Carolina, mientras nuestro espectador nos comenta, Ana Carolina dice, gracias. Lo preguntaba porque como hago encuestas, siempre he sentido que son preguntas delicadas. Mm, sí, en encuestas
se ve más esos comportamientos malucos con la comunidad LGBT, especialmente con la comunidad trans, porque siempre está como hombre o mujer y ya no hay más opciones, ya no hay más, o sea, tú eres uno u otro. Entonces, por ejemplo, cuando yo también he hecho encuestas, por ejemplo, en mi trabajo de grado, y yo ponía hombre o mujer u otro, y dejaba al otro abierto para que lo pusieran y para que definieran cuál era ese otro. Y en tanto si son personas trans o no, pues ya no sé qué tipo de encuestas necesite eso, pero pues también se puede preguntar si se considera una persona trans. Bueno, Santi, no tenemos más comentarios por aquí. Por lo pronto, bueno, por aquí nos dijeron la última pregunta y creo que con esta cerramos porque ya nos quedan poquiticos minutos. Espectador Anónimo dice, ¿qué piensas? Él dice que puede ser personal o desde tu conocimiento, ¿la pansexualidad existe o no existe? La pansexualidad es la atracción más orientada hacia los sentimientos y hacia la personalidad de los demás. Me parece que existe y es justamente una de esos tipos de orientación sexuales que son más complejos, porque puede que a mí como hombre me gusten nada más las mujeres, pero me guste primero conocer a las mujeres y luego hay una atracción ya más profunda y hay una atracción en que yo digo, yo con esta persona, yo con esta mujer quiero formar una familia, quiero tener relaciones sexuales, quiero formar algo. Eso es pansexualidad, pero también es heterosexualidad, o sea, son las dos. Y puede ser lo mismo con pansexualidad y homosexualidad, puede ser lo mismo con pansexualidad y bisexualidad. Entonces justo me hizo la pregunta de una de esas orientaciones sexuales que son complejas, de que no es únicamente la pansexualidad, la pansexualidad es esa atracción por la personalidad del otro más que por el físico como tal. Entonces sí, en verdad sí existe, se puede dar entre heterosexuales, homosexuales o bisexuales, entre cualquier tipo de otra orientación sexual. Listo, Santi. Hemos terminado. Gracias a ti por compartirnos todo tu conocimiento, a las 25 personas que se conectaron y nos acompañaron. Eso vale, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todo Pragmarketing que nos ayuda con estos Pragmatol y a las 25 personas que nos están viendo en este momento. Yo estoy muy feliz de compartir este tipo de conocimiento con los demás porque me parece que es uno de esos temas que no se toca y que generalmente se esconde, pues ahí se esconde en el closet pues no se toca. Entonces, me gusta pues hablar de este tema y compartir pues este tipo de temas con Pragma. Es pues un placer para mí, más que una responsabilidad, pues también una responsabilidad, pero un placer. Entonces, muchísimas gracias, Vale, personas que nos están viendo y a todos por estar en este Pragma Talk.